Y vamos a empezar con lo musulmán, con el mundo musulmán. En este caso tenemos a... ¿de que venía a Georgia Pagás? ¿Eh? No, déjalo, parece que lo está hablando. Esta iglesia, Saint-Gemini-des-Prés, es de época carolingia. Sabemos que Carlomagno fue coronado emperador en el 800 después de Cristo y que había ido conquistando territorios de manera tal que había establecido un remedio muy humilde de lo que un día fue el Imperio Romano, muy poco, que igual después no se logró conservar. En este caso, en esta iglesia de Saint-Gemini-des-Prés, ya tenemos planteado muchas características de lo que va a ser el románico de la Alta Edad Media. Por allá se entra, miren el láser. Esta es la nave central, atravesada en el último tercio por una nave lateral que se llama transepto crucero. Un cimborrio, el transepto crucero. Aquí tenemos el ábside en cuarto de esfera y dos absidiolos que sirven para dar misas simultáneas y además logran sostener la descarga de los techos. Las paredes son muy gruesas, las aberturas mínimas. Tiene dos naves laterales, como podemos ver ya incluso desde afuera, luminarias altas en la nave central, más bajas en las laterales. Saint-Gemini-des-Prés. ¿Cómo se escribe eso? Gemini-des-Prés, separado. Aquí tenemos una foto preciosa y preciosa es la iglesia, ¿no? Las iglesias prerrománicas o las románicas, bueno, a mí me gusta más que el gótico. Miren aquí el crucero que forma una planta de cruz latina, que es la preferida por Occidente. Se da una separación neta, fuerte, entre el espacio sacro y el espacio profano, el espacio de afuera y el espacio de adentro. Hola, ¿no? Hola y besame. Además. Ah, bueno. Sí, ya me dijeron que era tranquilo. Aquí tenemos el interior y pueden ver cómo es el cimborrio. El cimborrio es poligonal por fuera y redondo por dentro. Si es redondo por dentro y por fuera es cúpula. Este es una marca de la fotografía, no está en la iglesia. Vean las luminarias blancas o con vidrio de alabastro. Y en el interior, arcos de medio punto que obran como sostén del muro. Aquí estamos viendo el altar desde el costado. Pilastras cuando es fuste cuadrado, columna cuando es fuste redondo. Arcos de medio punto que reparten el peso en forma igual y que lo han ido aprendiendo en contacto con lo que han visto del Imperio Romano, que ya ha caído. Allá, esta escultura es muy posterior, por eso no la mencionamos, y allá tenemos un mosaico bueno, aquí las ventanas, aquí las columnas de mármol, las pequeñas columnas de mármol que describen arcos de medio punto, arcos ciegos por otra parte.
aquí el entrelazo de melodía infinita y aquí arriba un mosaico que ha venido del mundo bizantino. Aquí otro, dos ángeles en torno al arca con las escrituras. Vean esto, la figura se adapta al muro, esto es característico de la Edad Media, la figura se adapta al muro. Planimetría corporal y bidimensionalidad espacial. Se está hablando del espíritu, por lo tanto, la tridimensionalidad, que es el ámbito de lo humano, no es tenida en cuenta. Dijimos que con Carlomagno, de Carlomagno en adelante, se va a dar con mucha fuerza la iluminación de los libros y se le va a dar mucha importancia. Libro iluminado es libro con imágenes. Acá dice Incipit Libra Greca, es decir, comienzo del libro griego, refiriendo a uno de los evangelios. Y miren cómo se ha incorporado el entrelazo de melodía infinita allí y la figura del monstruo. En una lectura de orden religiosa, que por supuesto se hacen en los monasterios. Aquí tenemos a uno de los hijos de Luis el Piadoso. Luis el Piadoso es hijo de Carlomagno. Luis el Piadoso, el emperador, va a repartir el territorio conquistado a su muerte entre sus tres hijos. Ya les conté la clase pasada. Sí, pensando que como son hermanos no se van a pelear, pero de esta manera compartimentaliza entre Lotario, entre Carlos el Calvo y Luis el Germánico. La parte de Germania va a empezar a tener más peso, igualmente es un peso nominal, pero va a tener más peso que la parte, toda la otra parte. España, por otro lado, ha sido ocupada por los musulmanes. ¿Cómo se llama ese? Este es Lotario. Vean ustedes la perspectiva jerárquica. Además no hay retrato, boca pequeña, ojo grande. Se busca la simetría para enmarcar al que reina. Miren incluso la representación de la naturaleza, totalmente simple y planimétrica. Los pliegues son líneas, no volúmenes. La cabeza más grande, porque es sede del espíritu. Y aquí tenemos la corona del Sacro Imperio Romano Germano. A partir del 900, entonces, habiendo predominado por un buen gobierno de Luis, que es de origen franco, francés no podemos decir todavía, es de origen franco, va a tener un predominio y se va a agregar Sacro Imperio Romano Germánico. Sacro el nombre de la cruz, imperio porque es más de una frontera, romano porque quieren volver a el esplendor de lo que fue el imperio romano, que no lo van a conseguir, y por otra parte porque se manejan con el latín, además de los dialectos de cada uno, que después van a ir generando las lenguas romances, las lenguas romances, sustrato latino, más visigodo, dialecto franco, etcétera, van constituyendo los distintos idiomas. Esta es la corona. Miren ustedes cómo se pone el acento en la incrustación de piedras preciosas. Eso lo traían ya de la época en que eran nómades, porque lo pueden llevar consigo. Acá se han ido, claro, refinando, pero miren la representación de lo humano. Aquí alude al rey Salomón, es decir, que el emperador tiene que reinar en nombre de la cruz, atención, y con la sabiduría de Salomón. Contra todo esto va a avanzar el mundo musulmán.
Vamos a ver la representación de uno de los emperadores de origen germano, Otón, y está bien clarito aquí. El orbe, la representación del poder, el orbe, con la cruz. Perspectiva jerárquica, la corona que hemos visto recién. Miren aquí cómo han querido dar una tridimensionalidad, pero no lo logran. Se busca la simetría como forma de enmarcar el poder. Y aquí tenemos a Otón III. La iglesia, el ejército, para el emperador en nombre de la cruz. Una cortina atrás, que es una de las formas de marcar el poder. Este tipo de cortinas remitía a los baldaquinos o a los doseles que desde la antigüedad muestran el poder. Fíjense cómo los pies se rebaten, se van para abajo, aunque estos han logrado apoyarlos. Vemos como en partes no lo logran, en partes sí, después lo pierden por completo. Esto es una página, son gloriosas. Es una página de un libro. ¿De qué evangelista será? Marcos. Muy bien. Acá tenemos un león. Entonces el evangelista Marcos. Miren la anatomía del león. Sumamente simple, casi llevada a la no figuración. Observen las garras, pero claridad de lectura, para que a través de la imagen se pueda entender, porque no saben leer. ¿Cómo se llama esto? Entrelazo de melodía infinita. Entrelazo de melodía infinita. Ya ha quedado completamente incorporado, Miren ustedes estas guardas acá, lo mismo que estas otras, no tienen ni un principio ni un fin. Y la figura del animal o del monstruo ahora representa lo que queda sometido por el bien y la fe. La mano que sostiene el Evangelio acá, que da vuelta a la página, enorme. Hay perspectiva jerárquica incluso dentro del cuerpo. Esta es la tapa de un libro, el códice, páginas cosidas, códice de Echternach. ¿Códice significa páginas cosidas? No. Códice de Entrelazo. Códice de Echternach. Echternach. ¿Qué significa códice? Perdón, vi que te interrumpí. O códice. Escrito a mano, Sí. con las páginas unidas por costuras, Ajá. como fue hasta la imprenta. Ok. Escrito a mano Bien. e iluminado. Ahí lo mismo, o sea, con ilustraciones. Vean esto, la tapa es toda de marfil. Agus, concentrate, mi vida. ¿Qué estás mirando? Lo había notado, si lo había notado bien. Agus. Ay, ya, pobre Agus, santa. Gaby. Miren el códice, aquí tenemos, la tapa, en la que se pone todo lo que consideran refinado y costoso al servicio de lo religioso. Tenemos, miren qué notable, la figura de Cristo, cristianismo, pero la cruz la sostiene
una figura humana que es el recuerdo, allá lejos ese tiempo, de la figura de Atlas. Atlas era uno de los gigantes que desobedeció a los dioses olímpicos, entonces fue castigado con el peso del mundo, es el que sostiene el peso del mundo. Por otra parte, toda figura que sostiene peso se llama Atlante, y toda mujer que sostiene peso, No. Cariátide. 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 Evangelio de Marcos. Miren la forma de dar el pelaje, muy geometrizado. Aquí la geometrización no es por el hecho de haber manejado una figura realista, y entonces una vez que se logró figurar de una manera totalmente realista y verosímil, se va hacia la abstracción por elección. Acá se parte de esta geometrización porque no logran darlo con verosimilitud anatómica. La planimetría, son figuras bellísimas, estoy diciendo una característica. Ah, sí, a lo mejor Sí, es verdad, claro, claro. por el saltito y la curva, claro. ¿El título es algo de León, puede ser? Sí, el león de Dios. Miren qué tapa. Chan. Todas esmeraldas y oro. En el centro la figura de Cristo. Miren esto. En doble mandorla. En una mandorla simple es así. Es una mandorla, es almendra. La almendra mística que lo encierra. En doble mandorla es cuando hay dos. El tamaño de Cristo supera absolutamente a todo el resto de los representados. Abrimos la tapa, no encontramos eso. Si abrimos la tapa hay una página. Profe, ¿eso se encontró así conservado o son restauraciones? No, están así. Pero pasa que ahora quedan en los templos y quedan. Claro. Claro, son de templo en templo. En templos y palacios. Aquí tenemos esta construcción del Sacro Imperio Romano Germánico, Obersel, la iglesia de Obersel con B larga y Z. Ese ábside muy blanquito y prolijito es porque está restaurado, Tenemos un techo recto, las luminarias altas, esto ya lo hemos visto, y el arco de medio punto. La austeridad. Corvey, otra iglesia. ¿Cómo se escribe? Perdón. Corvey, con B corta y final. Corvey. ¿Dónde está esta? ¿Mm? ¿Dónde está? Entre Francia y Alemania, que es donde está el Imperio Romano Germánico. Miren, aquí tiene los dos torreones en forma simétrica, uno a cada lado, muy gruesos los muros, las aberturas muy altas, las otras aberturas muy chicas. Esto recuerden que es para separar claramente el espacio profano del espacio divino, y por una razón técnica. Los muros son muy gruesos y si se abren en muchos ventanales se cae el techo. Y esta ya sí es más trabajada, Hildesheim con H, es una iglesia con doble crucero, tiene un crucero acá y un crucero acá. ¿Cómo se llama esto? Cimborrio. No digas nada más. Bueno, ¿verdad? Cimborrio.
yo estoy enamorada de esto. Como comen con la mano, del emperador para abajo, comen con la mano, fundamentalmente lo que utilizan es el cuchillo y la cuchara para comer los guisos o las sopas. Comen con la mano, se limpian en la mesa, en la ropa del vecino o, lujo total, en pieles de conejo que tienen a un lado y al otro. Entonces, claro, llega un momento que de comer con la mano, a lo largo de 6, 7, 8 platos, son un pegamento. Entonces se utiliza el aguamanil. Aguamanil. Este es un aguamanil, donde se enjugan con agua las manos para sacar el exceso de comida. Miren qué bello, es en plata. Por acá se carga el agua y sale por acá. Y hay una persona que- Eso, ahora Ah. miren, ¿ven? Ah, soy de otro color en el audio. ¿Qué? Ay, claro. No, no es el mismo. Es el mismo, Claro, para sí, que sí, vean que sí. tiene la luz del museo. Claro, amarillento. Acá podemos ver la figura del dragón con una figura humana. Acá ven el orificio, por ahí sale el agua. Por acá se carga y por acá sale. Miren ustedes cómo la figura del dragón, incluso con plumas, con una cola, ha quedado como elemento utilitario, pero está presente. Y en las literaturas va a dar lugar a los dragones medievales. Y la figura humana muy en desmedro. ¿No es lindo? ¿Eso qué tiene la altura de una mano? Tiene el tamaño de una mano, ¿verdad? Así. Claro, un jarrón. Una jarra. Muy pingüino. Eso. Aquí tenemos una pintura dentro de un libro en la que podemos ver a un evangelista, por eso está con la aureola, y fíjense ustedes que nos da la sensación de que está completamente levitando. Y esto es porque el espacio está completamente plano. Después este tipo de espacio, de espacialidad, la va a dar Giorgio de Chirico con la pintura metafísica en el siglo XX, pero con la intencionalidad de crear el absurdo, lo que no tiene explicación. Entonces, en una misma obra va a dar, por ejemplo, la figura humana magníficamente tratada en cuanto a volumetría, anatomía y demás, al lado de un edificio imposible. O en otro, un edificio perfecto, dado desde el punto de vista arquitectónico, con una figura humana imposible. La forma de crearlo del espectador, la angustia del absurdo, no entiendo qué, cómo es. Que va a ser uno de los elementos que va a tomar a posteriori el surrealismo. El absurdo de la pintura metafísica de Giorgio de Chirico, la pintura onírica, los sueños de Marc Chagall, la rebeldía absoluta de los Dada, más Freud, surrealismo, 1924. No me hablen más, no me digan más nada. Prefiero buscarme. Y acá viene la movida. En la temprana Edad Media nosotros dijimos que se da, por un lado, el afianzamiento generalizado del cristianismo, por el otro lado, como evento histórico muy fuerte, la caída del Imperio Romano y las invasiones bárbaro-germanas. Ahí tenemos una parte del paleocristiano, del bizantino y después el arte carolingio. El intento de un bárbaro germano franco por resucitar lo que ve, que quedó y que admira. Entonces, lo imperial. Y el otro elemento de la temprana Edad Media, que después se prolonga, todo esto se prolonga, no se queda en la temprana Edad Media.
van a ser las invasiones musulmanas. Pasamos a contar. Fíjense ustedes la península arábiga. Acá. Todo para acá es imperio bizantino. Todo para acá es imperio persa. La península Arabia estaba habitada por tribus beduinas, nómades, que van de una punta a la otra comerciando. Van con sus camellos, sus tiendas y fundamentalmente el comercio es su forma de vida. Hay algunos que otros asentamientos, como por ejemplo en la Meca, en Yatrib. Y la parte más culta va a ser esta, el reino sabeo. Pero son analfabetos, muy rústicos, con una religión muy primitiva, adoran la leche de la camella, adoran una piedra, etc. Y cada tribu beduina tiene su propio ídolo. Todos están de acuerdo en adorar una piedra negra que es muy chica, es una, después estudiándola químicamente, se comprobó que era un aerolito, es el que estaba desde tiempo inmemorial. Entonces eso les llamaba la atención, que siempre hubiera estado ahí. Mahoma después va a decir que era blanca, pero se volvió negra por los pecados de los hombres. La piedra negra, la piedra negra. Entonces al pasar por la Meca, donde está la piedra negra, todos están de acuerdo en adorarla. Hay una familia, la familia Coreishita, que cobra peaje por adorar la piedra negra. Entonces es una familia que se está tornando rica. Otra familia rica de la Meca es la familia Omeya. Los Coreishitas y los Omeyas. Ustedes dirán, ¿y a mí qué me importa? ¿Qué timbre es ese? No, falta. Otro unas cuantas. Ah. Les cuento, para poner históricamente en contexto. Tenemos entonces una serie de tribus nómades, los beduinos, semitas. Mahoma, Muhammad, es pertenecer a la tribu Coreishita. Es interesante marcar esto porque después va a aparecer en el Corán. El padre de Mahoma muere antes de que éste nazca. Y apenas nace, la madre de Mahoma lo entrega a una camellera del desierto para que lo amamante. La camellera del desierto va con su tienda y su gente de una punta a la otra, como todos los demás. A los 2 años de vida de Mahoma se lo entrega otra vez a la madre. Y la madre le dice, no, llévatelo, porque el clima de la Meca es malsano. Vuelve otra vez la camellera del desierto a tenerlo y cuando tiene 5 años se lo vuelve a llevar, la madre lo toma y se muere poco tiempo después. Esto de la orfandad va a estar muy marcado. Respetar a los huérfanos, cuidarlos, es una de las normas del Corán. La cuestión es que no es una de las normas, pero sí de las tradiciones. Entonces Mahoma pasa a ser criado por su abuelo. Su abuelo muere al tiempo y entonces entra en la familia de su tío, atenti, Abu Talib. Abu Talib. Abu Talib tiene hijos propios, nos interesa mucho el más chiquito porque ahí van a venir los chiitas. Se llama Ali. Ali, primo de Mahoma. Mahoma, a los 12 años,
comienza a ser pastor y después camellero, porque su tío le dice, no te puedo mantener. Entonces va a ir como camellero de una punta a la otra de la Meca. Después él va a decir, no me hablen a mí de mi pueblo porque yo conozco el lenguaje del beduino y el lenguaje del árabe refinado. Conoce muy bien a su pueblo. Entonces trabaja como camellero del desierto y comerciando, va conociendo distintas localidades y con el tiempo entra como camellero de una rica viuda llamada Jadilla. Jadilla, para que les cuente estas cosas, Jadilla enviudado 3 veces y heredó siempre, así que está bien. La cuestión es que Jadilla en una ocasión manda a decirle a Mahoma por medio de un sirviente, ¿por qué mozo tan responsable no se ha casado? Y él le manda la respuesta, porque no puedo mantener una familia. Esto le gusta a Jadilla, ve que es justamente una muestra de su seriedad, y se termina casando con Jadilla. Es decir, que a partir de ahí deja de ser camellero, se instala, estamos hablando de la Meca, y la ciudad de la Meca, y va a tener varios hijos con Jadilla, y en torno a los 40 años va a empezar a cambiar un poco de carácter, se va a aislar, va a envolverse después, que alguno que lo sigue se da cuenta, va a envolverse en su túnica, tiene terribles temblores y cuando sale de estos estados dice que se le aparece el arcángel Gabriel que le dice: Alá es el único Dios y Mahoma su profeta. Él tiene terror de ser poseído por los Shin, por seres demoníacos que le dicen estas cosas. Y se las cuenta Jadilla, su esposa. Pero Jadilla tiene una profunda convicción en Mahoma. Entonces le va a decir: no, realmente se te debe aparecer el arcángel Gabriel. Atención, judíos, cristianos y musulmanes comparten ángeles, arcángeles, profetas. Entonces Mahoma sigue con estas revelaciones del arcángel Gabriel y empieza, ya convencido, en un monoteísmo. Alá es el único Dios, ni la piedra, ni el hecho de la camella, no. Empieza a predicar y se le vuelve en contra su propia familia paterna, los coreillitas, porque claro, dicen: escúchame, si vos predicás un solo Dios, cada tribu que pasa no va a pagar peaje para adorar la piedra negra. Y además estaban realmente muy convencidos de su politeísmo. Entonces Mahoma la pasa mal en la Meca. Cuando muere Jadilla y cuando muere su tío Abu Talib, aquel que lo crió durante un tiempo, él va a decir: no tengo nada que hacer acá. Va a tener algunos seguidores muy importantes que después van a ser considerados los califas perfectos. Califa es jefe político religioso. Abu Bakr es uno de los primeros conversos a la palabra de Mahoma. Al poco tiempo, otro, Omar, que pertenece a Omar. Después viene Otmán, lo van rodeando y se quedan con él. Otmán, que pertenece a la familia Omeya, la otra familia poderosa de la Meca. Y Ali, su primo hermano, siempre estuvo al lado de él, callado, escuchando. A la muerte de su tío, como les dije, de su esposa, él se va de la Meca. Cuenta la tradición
que en la misma camella, que en el mismo camello, camella sí, que en la misma camella iban Mahoma y Abu Bakr. Y Mahoma le dice a su amigo, y uno de los primeros conversos, que entren a la ciudad el día que la camella quiera, que se levante y quiera entrar. Es la ciudad de Yatrib. Finalmente un viernes, entra la camella en la ciudad, que hoy es Medina, la ciudad del profeta, Yatrib. Entra en la ciudad de Yatrib y ahí Mahoma hace sus primeras oraciones. Por eso el viernes es el día sagrado del musulmán, el sábado del judío y el domingo del cristiano. Y Mahoma va a tornarse en Yatrib más belicoso de lo que era antes. Por ejemplo, interceptan caravanas para ir logrando adeptos o bienes materiales para reforzar la nueva creencia. El día que partieron de la Meca, atención, es el día de la Égira, con H y G. Y ahí comienza el calendario musulmán, como el primer día de la creación. Y el calendario musulmán es lunar, por eso es distinto que el resto. Entonces, en el año 612 se da la Égira. Mahoma había nacido en el 572 y con el tiempo, en breve tiempo, mejor dicho, va a conseguir más de 10.000 adeptos y entonces ahí avanza contra la Meca y va a destruir personalmente los 360 ídolos que encontró, que cada tribu beduina iba dejando. Solo deja la piedra negra, pero aclarando y mucho, no es porque ahí esté Dios, sino simplemente como prenda de unión, la Kaaba, como prenda de unión, nada más, de todos. Y allí va a decir, respetar a Adán, porque es el Padre Universal, respetar y reverenciar a Abraham, porque es el primer monoteísta, respetar y reverenciar a Moisés, porque dio la ley, respetar y reverenciar a David, porque hizo los salmos para Dios, respetar a Jesús, porque fue el más grande profeta hasta mí. Él va a decir que el único error de los hermanos cristianos, porque así se expresaba él, los hermanos judíos, los hermanos cristianos, el único error de los hermanos cristianos es pensar que Dios tiene hijos. Jesús fue el más grande profeta, pero no es hijo de Dios, afirma Mahoma. La cuestión es que todos sus dichos van a ser puestos por escrito y más adelante surge el Corán, que significa salmodia o recitación. El Corán se canta, se recita. Y surge el Islam, la tercera religión monoteísta de la tierra. La primera es la judía, la segunda es la cristiana, la tercera es el musulmán. ¿Y qué significa la palabra musulmán? Viene de muslimes, que significa sometidos de corazón. A Alá, a nadie más. Por eso la belicosidad que tienen, ¿no? Sometidos de corazón a Alá. Empiezan a unificar la península bajo la creencia de Alá. Muere Mahoma
Y el gran temor que tenía Mahoma era que lo deificaran a su muerte. Entonces le encargaba permanentemente a sus más allegados, que son Abu Talib, Omar, Othman y Ali, Abu Bakr, Omar, Othman y Ali, les va a encargar permanentemente que no permitan su deificación a la muerte. Y decide irse de la Meca y volver a Yatrib, a la ciudad en la que había estado unos 10 años. Vive ahí, en una tienda, de manera muy rústica. Se dice que él mismo se sacaba, por ejemplo, alguna limaña de la túnica, toma leche, come dátiles y finalmente muere. Entonces, su amigo y seguidor, Abu Bakr, sale de la tienda, ya había una gran cantidad de conversos, ¿no? Y a voz en cuello va a decir: sepan que los que adoran a Mahoma, Mahoma ha muerto. Sepan los que aman a Dios, a Alá, Alá vive. Y ahí logró anular por completo cualquier intento de santificación como le había encargado Mahoma. Y cada vez se expanden más, se juntan los cuatro, Abu Bakr, Omar, Othman y Ali. Van a decir: a ver, ¿quién dirige toda esta gente? ¿Quién le da un norte? Todos recién conversos, belicosos. Entonces todos dicen: vos, Ali, sos primo hermano, tenés la misma sangre. Además se había casado con una hija de Mahoma, es el yerno, se casó con Fátima. Y aparte Mahoma lo había tomado como hijo adoptivo. Pero Ali todo el tiempo va a decir: yo no quiero poder. Entonces se hace cargo Abu Bakr. Estos cuatro son los llamados califas perfectos, porque por un lado o por otro tienen vínculo de sangre con Mahoma. Bien, se van a empezar a expandir mucho. En el término de 100 años lograron todo el territorio y más que había logrado el Imperio Romano en muchísimo más tiempo. Entonces, a la muerte de Abu Bakr, otra vez se reúnen los tres: dale, Ali, no quiero poder. Entonces Omar es el nuevo califa, avanza con mucha habilidad sobre Tierra Santa, Jerusalén y demás, y cuando los monjes cristianos lo invitan a visitar el Santo Sepulcro, él dice: no, porque después todos mis seguidores van a quitarle el lugar a ustedes que les corresponde, porque son muchos, no. Pero cuando lo invita a visitar el lugar de donde estaba el pesebre, sí va. ¿Por qué? Porque si va a visitar el Santo Sepulcro es reconocer que es Hijo de Dios y resucitó Cristo. Si va a visitar el pesebre donde nació, fue un gran profeta. Y comienza la construcción primero de una especie de de arquitectura religiosa, que es la mezquita. No es necesario ir a la mezquita. Lo que sí es absolutamente obligatorio es rezar 5 veces por día. Rezar 5 veces por día. Proclamar la fe. No para mis adentros en musulmán. Proclama. Alá es el único Dios y Mahoma su profeta. Proclamar la fe. Rezar 5 veces por día. Ir una vez en tu vida a la Meca.
Por otro lado, respetar el mes de ayuno, al que llaman Ramadán. Como es calendario lunar, se va moviendo. Ramadán. No puede tener relaciones sexuales con una sola vez por día. El mes del ayuno. El viernes. Y ayudar a viudas y huérfanos y cumplir con el diezmo, es decir, con la entrega de una cantidad a los que dirigen la parte religiosa. Se reza hacia la Meca, ¿no? Según con la orientación. Absolutamente. La mezquita, lo primero que se hace en una mezquita es una pared que está orientada a la Meca. Está en Argentina, en New York o donde esté. Una pared orientada a la Meca en Arabia. Esa pared se va a llamar Qibla. Qibla. Y para marcar cuál es, se hace un mirab, como una especie de nicho. Mirab. Esa mezquita va a tener una fuente de las abluciones o purificaciones, enjugarse mano, cara, como una señal de respeto. Van a tener, la mayoría, largos pasillos cubiertos. Es como el recuerdo, en cualquier lugar que estén, como el recuerdo lejano de un clima árido y mucho sol. Entonces el pasillo ofrece sombra. La sombra del nómade, del beduino, aunque después sea de la India o de Persia. La cuestión es que en el 700, perdón, a la muerte de Omar, otra vez insisten con Ali, Ali no quiere, entonces toma el poder de califa Othman. Había un joven, ya en la época de Mahoma, Muawiyah, a quien, cuando avanzaron y conquistaron, habían enviado como una especie de gobernador a Siria, con capital en Damasco. Muawiyah. La cuestión es que en un determinado momento a Othman y a Mahoma, a Ali, los atacan. Othman muere, Ali no. Entonces Muawiyah, que era sobrino de Othman, va a decir, lo mató Ali por el poder. Debemos decir, ahí queda Ali como califa perfecto, el último. Es el padre de los nietos de Mahoma. Acá viene la división. La cuestión es que Muawiyah llama a enfrentarse a Ali, sabiendo, dice la tradición, sabiendo cuán religioso es Ali y que Muawiyah tiene mucha menos gente, mucha menos tropa, va a hacer clavar un Corán en las lanzas. Entonces, cuando Ali va a atacar al ver el Corán, no ataca. Finalmente, Ali muere y sus hijos, los nietos de Mahoma, van a ser interceptados en Kerbela. Se da la batalla de Kerbela, donde los matan. De ahí vienen los mártires de Kerbela. Cuando vean algún documental o algo del mundo musulmán que se golpean ferozmente a sí mismos, es porque se está conmemorando con dolor la muerte de los nietos de Mahoma. Hussein y Hassan. La cuestión es que, ¿qué va a pasar acá? Se da la Shia.
Shia significa separación. De ahí vienen los chiitas. ¿Qué sostienen? Que Ali es un imán, no solamente un jefe político, sino además es la teoría del imanado, un iluminado. Por eso nunca quiso el padre, porque él tenía claro todo lo que decía Mahoma. Mahoma lo proclamaba, pero Ali ya lo tenía claro. La teoría del imanado, iluminado. Esos son los ayatolás. El ayatolá, por ejemplo, como el ayatolá Khomeini y demás, los que visten de negro y que te dan la orden que tenés que cumplir desde el punto de vista político, religioso y de toda índole. Los chiitas son menos en cantidad que todo el resto del mundo musulmán, que son los sunitas, pero son muy belicosos. ¿Qué son los sunitas? ¿Por qué no me preguntan el sunita qué es? Despiértense. Los sunitas, doble N, son los que dicen: no mezclemos acá la jefatura con lo religioso. Sigamos el Corán. Los versículos del Corán son las sunas o asoras. Entonces, sigamos el Corán en lo religioso, en lo político, otra cosa. Como, por ejemplo, Dubái y todos esos lados. ¿Los sunitas están dentro de los chiitas separados? No, los chiitas aparte. Siguen el mismo Corán, tienen exactamente las mismas creencias, pero... Los chiitas son parte del resto del mundo islámico. Sí, y son los más numerosos. Sí. Y los chiitas son los que luego, muchos años después, son los que son catalogados como terroristas, digamos, porque son más belicosos, digamos. Los chiitas son los más... No me pareció que estaban ahí. Bueno, ¿quedó claro? La cara de todo. Juan me preguntaba por la montaña. Mahoma y la montaña, ¿qué tiene que ver la montaña? Está haciendo él. Ahora viene la montaña. Muy bien ese. Las montañas, no, en serio. Las montañas, la montaña en sí, es un elemento muy importante porque aparece en el mundo judío con el monte Sinaí, a donde sube Moisés y toma las tablas de la ley. Después el monte de los olivos para Cristo. ¿Por qué? Porque la montaña es una elevación natural del terreno que implica una escalera al cielo, porque es lo que se eleva. Mahoma, según la tradición, va a partir de Jerusalén subido a su caballo y va a atravesar 7 cielos hasta llegar a encontrar a Alá, y después vuelve. Primero encuentra el estadio de los judíos y los judíos le dicen: somos monoteístas, etcétera, y Mahoma quiere quedarse allí, pero después siente que tiene que seguir y se encuentra con los cristianos y después siente que tiene que seguir hasta que finalmente encuentra la Jehová o Yahvé. Dios Padre y Alá son uno y el mismo, son exactamente lo mismo. La única diferencia está en Cristo. El judío y el musulmán piensan que no es hijo de Dios. El cristiano sí. Bueno, estamos aquí. Se me torció la mañana. Tengo una pregunta, las invasiones musulmanas que todavía no llegamos, pero como lo nombraste. Años, Las invasiones musulmanas, todavía no llegamos, pero lo nombraste.
Sí, empiezan enseguida. ¿En qué sería? 6.012 habías dicho. No, no, Perdón. no. 612. Claro, Sí, sí, me di cuenta, en por el eso. 622 vuelven a la Meca y ya en el 700 tienen parte del norte de África, van a penetrar ¿Cómo? Invadieron. en España. Sí, sí, sí. ¿Y cuándo Y después todo Vamos a hacer un plano de todos. Ahí, porque después son famosos en YouTube. ya cada uno va agregando una parte de nuevo. Plano de todos. Salen en YouTube. Estuvimos viendo a... Yo soy el que estoy detrás de la cámara. Siempre nos encontraba a